¿Cómo está? Bien, bien, aquí, corriendo y llegando tarde, porque estamos. ¿Y ahora esa garganta qué? Pues ya ve por tomarme las frías. Ah, Por no invitar a nadie. sí, exactamente. ¿Hable turno de usted? Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Ahora un poquito más tarde, ya casi almuerzo, pero bueno, pues aquí estamos con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México. Y recuerden que estamos como cada semana con estas pláticas introductorias. Recuerden que hoy es la plática introductoria de lo que va a ser la clase el día de mañana. Maestro Jorge, recuerden que está todos los días domingo en un horario de las 19 a las 21:30 horas. Y precisamente, maestro, la introducción del día de hoy, que esperamos que le vean todos los que entren a la clase para avanzar un poquito más rápido a la hora de la ronda de las preguntas, porque si ustedes ven estas pláticas introductorias, nos permite tener más tiempo para que ustedes puedan realizar preguntas. Pues bienvenido, maestro, ¿cómo está? Ahora es almuerzo. Exactamente. Bienvenidos a esta nueva modalidad del almuerzo jurídico, pero al fin del día sigue siendo jurídico y bueno, pues más vale tarde que nunca. Pero aquí estamos como siempre a la hora del día para que, como dice la maestra, mañana en la merienda jurídica hagan sus preguntas y sus dudas sean aclaradas por parte de su servidor. Así es. Y el tema, maestro, el tema para el día de mañana es la compensación económica, resarcitoria y asistencial. Y bueno, aquí sería importante, primero que nada, la cuestión de conceptos y la cuestión de las diferencias, ¿no? Sobre todo para ir avanzando y ya mañana ya lleguemos a la clase ya con los conceptos ya bien definidos y los puntos medulares que diferencian a cada una de ellas. Adelante, por fin. Bien, porfis, pero bueno. Este, bien, vamos a hacer una pequeña precisión porque en la publicación aparece pensión económica, asistencial y resarcitoria. No, quizás hay un pequeño error que hay que aclarar. Lo que vamos a hablar mañana es, sí, de una compensación económica cuando se da la distribución de vínculo matrimonial en separación de bienes y en concubinato. Y también vamos a hablar de la pensión compensatoria alimenticia, resarcitoria y asistencial. Son dos conceptos totalmente distintos. Nada más que tienen como común denominador la palabra compensación. Entonces, vamos a hablar que la compensación patrimonial o económica es eh, ese pago que se le tiene que hacer a aquel consorte que se dedicó a las labores propias del hogar, cuidado de los hijos, o bien no existe un reparto equitativo de bienes entre ellos. Esto se va a dar desde el punto de vista patrimonial. Ahora, ¿a dónde los quiero llevar? Esto única y exclusivamente se va a dar en régimen de separación de bienes y en concubinato. En sociedad conyugal no se da este supuesto, que quede claro. Aquí, en materia de separación de bienes, sabemos que no hay un régimen donde los dos disfruten del mismo dominio o consideración sobre la adquisición de bienes, sino que cada quien, en estricto sentido, lo que adquiere es de su propiedad. Esa es la percepción que se tenía desde hace mucho tiempo, pero debido a esas modificaciones legales de nuestra Constitución y aparte de ello, a las legislaciones estatales, como en el caso del Estado de México, que no eran letra muerta y no se aplicaban. Por ejemplo, en el artículo 4.46 del Código Civil se establecía que en el caso de la separación de bienes, la parte divorciada
y que se haya dedicado a la parte, a las labores propias del hogar y el cuidado de los hijos, o que sus bienes no fueran iguales a los otros, tenía derecho a un reparto equitativo de bienes de hasta un 50%. En la Ciudad de México lo mismo se decía, pero decía que una indemnización de hasta el 50%. Entonces, en este caso particular, vamos a explicar por qué se da la razón de ser de esta circunstancia. En estricto sentido, cuando hay régimen de separación de bienes, se entiende que cada quien compra lo que quiere y es dueño de esas cosas y no es compartido con su esposa o concubina. Entonces, esa visión se cambia desde el momento en que ya existe una perspectiva de género y hay una igualdad de oportunidades, en donde también el trabajo de las mujeres en el hogar pues se toma como una aportación económica. También se deben tomar en cuenta los principios de solidaridad, ayuda mutua y mutua consideración que surgen a través del matrimonio. Esto es, se supone que en un régimen de separación de bienes, si la mujer se dedicó a labores propias del hogar, al cuidado de los hijos, significaba que obviamente pues no trabajó, no tenía ingresos económicos y que obviamente, bueno, pues no podía tener el dinero suficiente, el numerario suficiente para poder adquirir algo y formar un patrimonio. Más sin en cambio el varón sí, por ejemplo, trabajaba, ahorraba y se compraba una casa, un departamento, un carro, lo que sea. Todo esto, pues, ¿qué manejaba? Pues una disparidad, un desequilibrio económico. Y eso es lo que va a proteger, en este caso particular, esta compensación económica, esa descompensación económica o desequilibrio económico, en donde pues no se maltrate o no se vulnere el principio que como dignidad, como persona merece, aquel que se dedicó a las labores propias del hogar y cuidado de los hijos. Por lo tanto, en este caso particular, también mención especial merece. ¿Cuántas veces no escucharon que aquella mujer que también trabajaba y aportaba dinero al hogar en un momento dado, decían, bueno, pues ella trabaja y pues puede comprar sus cosas y pues ella es dueña y puede satisfacerse sus propias necesidades? Sí, pero también lo que no se veía es que no ganaba en el mismo salario que la otra persona y que quizás sí pudo haberse comprado un departamento de interés social, pero nada que ver con los bienes que se adquirió el señor. Entonces, eso también es una cuestión de desequilibrio económico en donde no es igual. ¿Por qué? Porque quizás no tuvieron las mismas oportunidades para poder obtener ingresos o capacitarse y por lo tanto, pues no hay una situación igualitaria, ¿no? Me queda claro que muchos van a decir, no, pues espérame tantito, pues trabajó y obtuvo un departamento. Sí, 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 pero no solamente, y eso es una realidad que debemos saber, que no solamente las mujeres trabajaban, sino también se dedicaban al hogar y a la administración del hogar. Sí, y eso también se toma en cuenta, pero de todas maneras habría un desequilibrio y también tiene derecho en estos casos, independientemente de que trabaje, a recibir un reparto equitativo de bienes. Esto, si lo llevamos a la cuestión del concubinato, va a haber más de uno que me diga, no, espérame tantito, en el concubinato no hay régimen patrimonial. Sí, efectivamente, no hay régimen patrimonial, sin embargo, se rigen por las mismas reglas que se rigen en las personas que están unidas en matrimonio. Y por lo tanto, se aplican los mismos principios, la misma perspectiva, porque debemos recordar, de acuerdo al artículo primero constitucional, que contempla el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación, que no existen mujeres de primera ni mujeres de segunda. Esto ¿por qué lo digo? Porque, bueno, pues es que dicen, es que no es lo mismo el derecho de una concubina a una esposa. Pues sí, totalmente de acuerdo. Sin embargo, ¿qué crees? No por el hecho de que sea una concubina, la otra esposa deja de ser mujer y ser persona. Y tiene la misma dignidad, el mismo derecho y la misma tutela judicial que la esposa, ¿no? Y por lo tanto también tiene los mismos derechos que tendría la esposa. Por lo tanto, también se aplica esto en la cuestión del concubinato. Esto en cuanto a la indemnización económica. Y la pensión alimenticia de carácter compensatorio, de carácter asistencial o resarcitorio, se aplica en beneficio también de aquellas mujeres que se dedicaron a las labores propias de hogar, cuidado de los hijos, o bien no tuvieron la oportunidad de capacitarse para el trabajo. Pero son dos rubros independientes. Ahora, ¿puede haber pago de pensión alimenticia y reparto equitativo de bienes? Sí, la respuesta es sí. Puede llevarse las dos,
pero también puede existir que no haya pensión alimenticia y sí reparto equitativo de bienes, o al revés, puede haber reparto equitativo de bienes y no pensión alimenticia. Pero eso ya tendríamos que verlo caso por caso, me explico. Entonces, de que existe una diferencia, sí, sí existe una diferencia. ¿Que puede llevarse las dos cosas? Sí, sí puede llevarse los dos rubros, o puede llevarse uno, según sea el caso. Pero eso es lo que vamos a ver y desarrollar el día de mañana, caso por caso, y perdón por la extensión de la explicación de esto, pero era necesario precisar esta distinción para que quede más que claro el día de mañana. Gracias, maestro. Y bueno, qué bueno que hizo la aclaración. Hay un tema que siempre se discute. Ahorita que usted hablaba de la compensación económica y el reparto de siempre utilizar esa palabra, ¿no? De hasta el 50% de los bienes. Pero ese hasta, ¿de qué depende? Bueno, depende de muchas cosas, ¿no? Sin embargo, bueno, déjenme ¿Es decirles que discrecional? no, bueno, no tanto como discrecional, sino casuístico, ¿no? Es decir, vamos a establecer algo que, pues, las salas, porque yo soy juez, y en este caso las salas, siempre muy protectoras, siempre otorgan el 50%. Por ejemplo, me voy a explicar. Por ejemplo, yo hago un análisis porque la Corte en sus jurisprudencias establece que el juez debe establecer fundada y motivadamente las razones por las cuales llega a esa casuística de otorgarle un porcentaje. Bueno, pues por ejemplo, son muchos factores o muchas situaciones que debemos tomar en consideración, como la etapa, la duración del matrimonio, la edad de las personas, cuántos bienes hay, cuántos no, bueno, cuántos bienes hay y qué valor tienen estos para establecer así el quantum. Ahora bien, en este caso particular, el máximo es hasta un 50%, de ahí puede ir hacia abajo, ¿no? Hasta el 1% o el 0.5% inclusive, pero tampoco hay que ser tan exagerados, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que tomaba como parámetro eran los años del matrimonio. Y bueno, en base a ello, pues la edad con la que contaban y el cúmulo de bienes que tenían. Y en base a eso, pues ya daba, por ejemplo, yo, lo mínimo que llega a dar es un 35% del total de los bienes que le corresponden a la señora. Creo yo que un 35% es justo, porque al final del día, bueno, pues dependiendo del valor de los bienes, pues era lo que le tendrían que dar a la señora como una compensación económica patrimonial por todos los años que trabajó, bueno, sí que trabajó en servicio del Señor, o bien, por ejemplo, que aun cuando trabajó, pues tuvo ingresos y pudo adquirir quizás un departamento, un carro, bueno, está bien, pero no es suficiente para poder igualarla con lo que obtuvo el Señor, ¿no? Y que obviamente de alguna u otra manera también contribuyó para la adquisición de esos bienes. Y por lo tanto, bueno, pues lo tratamos de poner en equilibrio, ¿no? Y por lo tanto, hay que ver, y esto no se dice así muy a la ligera, pero sí tiene que ser muy casuístico, tiene que analizarse muchas cosas y que obviamente, bueno, pues el juez tendrá la última palabra de establecer el cuánto. Pero bueno, le vuelvo a repetir, yo lo máximo, lo mínimo que llega a poner en una situación de esta naturaleza es un 35% porcentaje que desde el punto de vista del servidor no se ve tampoco muy mínimo, ¿no? Porque pues si habláramos de un 5 o un 10%, pues sí, sería muy poquito. Pero hablando de un 35%, creo que sí es suficiente y bueno, pues también llega a poner hasta el 50% en ocasiones, ¿no? Pero tendríamos que ver caso por caso. Y aquí, bueno, sería importante mencionar para la gente que se suma a las redes sociales y los que están entrando a la plataforma del Zoom, estamos platicando con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México, respecto de la clase del día de mañana de compensación económica y pensión alimenticia asistencial o resarcitoria. Ahora sí está correcto. Sí, gracias. Sí. ¿Sale? Recuerden que esto solamente es una plática introductoria para la clase del día de mañana. Y ahorita, maestro, nada más para reforzar un poquito, esto de la compensación económica, dijimos, solamente aplica en régimen de separación de bienes o en la cuestión de concubinato. Es Y correcto. después entramos al tema, maestro, de la pensión asistencial o resarcitoria. Y usted aquí hizo un comentario interesante, dijo, puede verse involucrada la cuestión de la pensión alimenticia y la cuestión de los bienes, o uno u otro, o de manera conjunta. Sí, Ahí de qué sí, o sea, dependemos. bueno, vamos a suponer que la señora nunca trabajó, siempre se dedicó a las labores propias de hogar y cuidado de los hijos. Es lógico
que tiene derecho a recibir una pensión alimenticia y también a una compensación económica, porque tuvo, entre comillas, una doble función, ¿no? Una como persona que hace el quehacer, apoya el cuidado de los hijos y todo esto, y otro aspecto como ser humano de necesidades ante, vamos a llamarle equiparadamente, al despido de ese trabajo, ¿no? Porque al final del día, cuando se acaba una relación laboral, sabemos todos que hay personas que se pensionan o se jubilan y que reciben un dinero aun cuando ya no trabajan. La misma situación pasaría con esta persona. Vamos a suponer que hablemos de Ujú, una señora de 30 años de casada, que se casó a los 20 años, tendría 50 años, ¿no? A lo mejor muchos no dicen, pues usted es joven, está en aptitud para trabajar, puede estudiar. Sí, definitivamente que sí. Pero en 30 años, ¿qué patrimonio o qué actividades pudo haber realizado? Si se dedicó a las labores propias del hogar, pues a lo mejor no estudió, pues a lo mejor no se capacitó para tener mejores herramientas de empleo y ganar más dinero, y a lo mejor se enfermó de alguna situación pues, propia, que nadie está exento de algún padecimiento eh, pues de enfermedad. Y bueno, en este caso particular, vamos a ver si a pesar de sus 50 años puede, pues goza de buena salud, qué estudios tiene, qué capacidad tiene. Y bueno, en 30 años, hacer una proyección más o menos de qué producto bueno, qué capacidad económica pudo haber tenido y qué pudo haber obtenido en 30 años. Aunque sabemos que hoy se dice que si no trabajas puedes vivir bien, ¿verdad? Por ahí lo dicen algunas personitas, que no creo, pero necesitamos trabajar, ¿me explico? Pero bueno, en este caso particular, aquí, pues el trabajo de una mujer que se dedica a labores propias del hogar y a cuidar a los hijos nunca tiene descanso, nunca hay vacaciones, nunca hay un reconocimiento verdadero de sus labores propias que hace, y por lo tanto, bueno, pues ya lo dije en algunas clases que el INEGI nos dice que se supone que en estricto sentido una mujer que se dedica a labores y a cuidar a los hijos tendría un salario más o menos entre 25,000 y 30,000 pesos mensuales, que obviamente muchos van a decir, no, pues ¿cómo crees? Pues es mucho dinero, ¿no? Pues es lo que debería de ganar una persona que se dedica a las labores propias del hogar y al cuidado de los hijos, porque sabemos, y muchas damas me están escuchando, que se levantan a ser cocineras, a ser choferes, a ser psicólogas, a ser costureras, a hacer todo lo que sabemos que se hace en una casa, a preparar desayunos, por eso digo cocinera, a poner lonches, a llevar a los niños a la escuela, a ser chofer y llevarlos hasta allá, y bueno, miles de actividades que no acabaría de mencionar, ¿no? Y pues dice el INEGI que todo eso tiene que cobrar, ¿no? Entonces, por eso mismo, todo eso cobra pues entre 25 y 30,000 pesos. Ahora, si eso lo llevamos a una retrospectiva en cuanto a cuánto es lo que tú pudo haber tenido por año la señora, bueno, pues no acabaríamos, ¿me explico? Pues sí sería una cantidad bastante considerable, porque al final, por ejemplo, si nomás tomamos un año a 30,000 pesos, ¿cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 360,000 pesos por un año anual. Pues vale, a lo mejor me quedo corto, llegaremos como a 1,200,000 pesos, ¿eh? Más o menos. 1,200,000 pesos, que ahorita, por ejemplo, mucha gente puede decir, pues eso es una buena lana, muy buena lana. Bueno, pues vamos a ver si ese 1,200,000 pesos que estoy hablando yo ahorita nada más en términos hipotéticos, alcanza a cubrirse con los bienes que se adquirieron durante la vigencia del matrimonio. Pues no siempre se da esa hipótesis, pero bueno, pues lo podemos llevar a un punto de igualdad, porque por ejemplo, si el señor se compró dos casas de 300,000 pesos, hay 600,000, bueno, pues ya desfasó y no se trata de quitarle las dos casas, sino darle una indemnización justa a la señora del valor de esas dos casas. Si son 600,000 pesos y jugando con el porcentaje que dije hace un momento de 5%, estamos hablando más o menos de 200,000 pesos, 225,000 pesos. Entonces, bajo ese parámetro, estaríamos hablando de una indemnización económica patrimonial
de ese numerario a favor de la señora, ¿no? Jugando así nada más o menos. Pero ahora, eso por el aspecto patrimonial. Ahora, vamos a ver la cuestión de la pensión alimenticia. La pensión alimenticia, bueno, fueron 30 años de casados. ¿Y de qué va a vivir? ¿En cuánto tiempo le van a dar esos 200,000, esos 220,000 pesos por cuestión económica? ¿Cuánto tiempo? Bueno, no sabemos. Bueno, eso no sabemos. Pero entonces, ¿de qué va a vivir la señora? Tiene que recibir una pensión alimenticia. ¿De cuánto? Bueno, también tendríamos que ver la capacidad económica del señor para fijarle una pensión alimenticia. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, la regla dice que es por el tiempo que dura el matrimonio, sin embargo, la jurisprudencia también nos dice que el juez tendrá que establecer la regla por el tiempo que establezca esa pensión alimenticia. Y aquí sí, pues me gustaría ser más justo, ¿no? Porque al final del día, si duró 30 años casados y tiene 50 años, pues fijar una pensión por 30 años, pues sería tanto que hasta los 80 años les lleva la pensión, pero también hay que ver la edad del acreedor alimentario, porque tampoco se trata de una carga, ¿no? Entonces, en este caso particular, lo que hace su servidor, por ejemplo, es partir a la mitad de esos 30 años, son 15 años. Serían 65, tendría 65 años la señora, durante 15 años va a recibir una pensión alimenticia que va a ser de carácter asistencial, en donde no se le va a quitar su derecho a atención médica y hospitalaria si es que estaba afiliada al Seguro Social. Entonces, va a tener derecho a eso y su pensión por 15 años. Creo que es un tiempo más que suficiente y necesario para poder satisfacer sus necesidades más apremiantes, más el dinero que recibió por la cuestión patrimonial, creo que también es vasto para poder satisfacer esa vejez que puede presentarse a futuro, ¿no? Entonces, vean ustedes todos los factores que se tienen que tomar en cuenta y nada más para aclarar, lo que puse ahorita o hablé es una pensión alimenticia asistencial. ¿Cuándo hablaremos de una pensión alimenticia resarcitoria? La resarcitoria se va a dar cuando la señora, a pesar de que también trabaje, puede tener derecho a una pensión alimenticia. ¿Eso en base a qué y por qué? Muchos me dicen, no, pues es que si trabaja no tiene derecho a los alimentos. Bueno, espérame tantito. Vamos a ver qué tipo de ingreso tiene la señora y qué tipo de ingreso tiene el señor. Obviamente no vamos a hablar de una pensión amplia, ¿no? Porque si trabaja y obtiene ingresos, pues entonces sus necesidades no son tan, eh, no son tan grandes, ¿me explico? Puede ser que nada más necesite un apoyo y bueno, pues se dará ese apoyo económico para el complemento de esta satisfacción de las necesidades. Ahora, ¿por qué se le llama resarcitoria? Porque ella quizás durante todo el tiempo que trabajó no pudo ascender, no pudo tener más grados porque no se capacitó, porque no tuvo tiempo de atender cursos de capacitación que dan las empresas para que puedas ascender y tener ingresos. Y por lo tanto siempre se mantuvo quizás de obrera, ¿no? Bueno, pues entonces, por ese motivo y por esa razón, se le llama pensión alimenticia compensatoria de carácter resarcitorio. Te resarce esa situación que no pudiste obtener. ¿Me explico? Bueno, pues esa sería la explicación breve ahorita de estas clases. Gracias, maestro. Y para ir cerrando, recuerden que esto solamente es una plática introductoria, la clase en donde ustedes van a poder participar y sobre todo hacerle preguntas de forma directa al maestro. La clase es el día de mañana a las 19 horas. Recuerden que todos los domingos tenemos este grupo de estudio en materia civil con el maestro Jorge Sandoval. A los de Zoom y a los que nos siguen en redes sociales, ya les he dejado ahí la información para que puedan registrarse. Hay una pregunta aquí, maestro, de la maestra Alma Godínez Pineda. Dice, ¿tiene efectos de prescripción la pensión, aquí sería pensión asistencial? Miren, los alimentos tienen por característica ser imprescriptibles. Eso yo les diría que es imprescriptible el reclamo. Sin embargo, obviamente, si la pregunta es si la señora se divorció hace 5 años de pensión alimenticia, pues se le da trámite, es una cuestión de fondo, porque al final del día la situación es vamos a ver si tiene derecho a esos alimentos o no. Me explico porque la primera reflexión que se tendría que hacer es, durante estos 5 años de qué ha vivido la señora y por qué después de 5 años ha venido a pedir pensión alimenticia. Vamos a ver si se dan esos factores de desequilibrio económico que existen entre los dos y en todo caso, si se da,
tendría derecho a la pensión alimenticia. Pero en este caso no se tendría que dar esa situación de desequilibrio porque ¿cómo podríamos valorarlo o medirlo si durante 5 años no hizo ningún reclamo? Sabemos que cuando existe una necesidad alimentaria se reclama de forma inmediata. Si ya se están divorciando, bueno, pues le demando la pensión alimenticia, ¿no? O no me espero 5 años y vengo y le digo, pues dame alimentos, ¿no? Porque entonces ya no hay necesidad de ello. Me explico, porque muchos dicen, pues es que estaba trabajando, dije, pues no me des un dinero, y ahora como ya no tengo trabajo, vengo y te pido alimentos. No, pues ¿sabes qué? No, eso no. Obviamente, Ya no. me podrían decir, oye, es que se equipara la prescripción. No, no se equipara, porque la prescripción es la liberación de la obligación por el simple devenir del tiempo. Más sin en cambio, no te voy a dar alimentos no por eso, sino porque simplemente no mostraste la necesidad ni ningún desequilibrio económico. No lo pediste en su momento, pudiste haberlo pedido resarcitorio, ¿no? Pues ganabas quizás a lo mejor menos, pero no quisiste hacerlo, pues entonces ya no tengo por qué dar esa pensión alimenticia. Perfecto. Y fíjese una pregunta bien interesante porque siempre creemos que depende mucho la circunstancia de la existencia de hijos o no para este tipo de figuras jurídicas. Dice la licenciada Carmen Rico, aplica aún cuando no hay hijos, pero siempre estuvo en el hogar y atención del Señor. Y ahí también sería también importante mencionar, no maestro, van a decir, sí, pero ella tenía gente que le ayudaba a hacer las labores de limpieza de la casa, pero es una cuestión de administración del hogar. Aplica con hijos y sin hijos, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Ahora, el hecho de que pudiese tener gente de su servicio que haga el quehacer, guise, planche, lave, lo que quieras, pero administrar es también una contribución económica, porque pues las damas que me están escuchando no me dejarán mentir, siempre dan la indicación que guísale aquí, que ponle esto, que quítale aquello. Eso es administración, aunque no muevan un solo Claro. dedo, ¿eh? Eso es administrar. Y eso, pues, es trabajo. Nos guste o no nos guste, pues es trabajo y la administración también se toma como un apoyo económico y por lo tanto también le asiste ese derecho. Así es, ahí está la respuesta. Y bueno, pues esto solamente es una plática introductoria de lo que va a ser la clase. Los invitamos a que se inscriban para que puedan hacer este tipo de preguntas directas al maestro Jorge Sandoval el día de mañana en el grupo. Maestro, ya nada más para cerrar y que se quede ahí, mañana será motivo seguramente de preguntas en la clase, la cuestión del planteamiento en los escritos, cómo debe ser. Y usted mencionó una palabra en específico que creo que sí diferencia una figura de la otra. En la compensación económica y en la pensión asistencial, usted mencionó una palabra indemnización en la pensión asistencial. ¿Por qué esa diferencia de indemnizar? Lo que pasa es que, bueno, esa palabra se utiliza más que nada en la Ciudad de México, en el código, pero acá nosotros le llamamos reparto equitativo de bienes y creo que también, si no fue a la memoria, también la palabra indemnización. Eh, Indemnizar, pues es como, voy a jugar con las palabras, es como compensar por todos esos años de trabajo que te lleves algo de lo que trabajaste, porque obviamente salario no tuviste, ¿no? Entonces te voy a indemnizar Claro, por, por el trabajo que hiciste a mi favor o a mi persona, ¿no? Y que obviamente contribuyó para que yo pudiese adquirir todos esos bienes que yo tengo, ¿no? Entonces, por eso se llama indemnizar a la persona. Es decir, es una especie de reconocimiento a todo el trabajo que tú hiciste para mí y por lo tanto te indemnizo, equiparándolo un poquito a la cuestión de derecho laboral, pues es ese derecho a la jubilación, ¿no? Al jubilarte, pues te dan un dinero, ya no trabajas, pero se te reconoce el tiempo que estuviste trabajando y por eso tienes derecho a esa cantidad de dinero. En laboral, pues se vuelve vitalicio, acá no se vuelve vitalicio, ¿no? Simplemente es por una temporalidad o también puede darse vitalicio, ¿eh? Ojo, también puede va a darse depender de vitalicio, las circunstancias. sí, también de las circunstancias depende que pueda ser vitalicio. Pues ahí está, es importante y también va a depender, maestro, seguramente mañana las preguntas van a ser en el planteamiento de cómo debemos de plantearlo, o más bien, corríjame, el plan dependerá del planteamiento o qué se requiere para que sea procedente la cuestión de que quede el binomio, ¿no? La pensión asistencial, pero también
la cuestión del reparto de bienes. Pues no es tanto del planteamiento, sino en un momento dado de la cuestión del patrimonio. O sea, el patrimonio es el patrimonio, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? ¿Cuántas cosas se adquirieron? Y obviamente, pues ahí dependerá, pues del porcentaje que te dé el juez, ¿no? Ahí sí depende. Y en un momento dado, pues la pensión alimenticia, mire, tanto para la pensión como la indemnización, como requisito sine qua non, es que no haya, que se haya dedicado a labores propias de hogar y al cuidado de los hijos. Repito, esto no significa el hecho de que si trabajó, ya no tiene derecho a nada. No, no, no. Vamos a ver si existe verdaderamente un desequilibrio económico entre los dos. Y en base a ese desequilibrio es como se va a medir la indemnización y también es como se va a dar la pensión alimenticia. Porque vamos a suponer que si los dos trabajaron y tuvieron el mismo, vamos a llamar el mismo salario de 50,000 pesos, por ejemplo, los dos cada uno, pues ahí la pensión alimenticia no se va a dar, porque no hay un desequilibrio, pero sí se puede dar en la cuestión patrimonial, porque quizás la señora siempre pagó todos los gastos de la casa y el señor pues ahorró y se compró muchas cosas, ¿no? Sabemos que cada casa es un mundo y que a veces el varón paga todo o paga parte o hasta al 50%, pero siempre una de las dos partes paga más que el otro. Y en este caso particular, pues, por ejemplo, si el señor adquirió con esos mismos 50,000 pesos jugando 5 casas y la señora no adquirió nada, pues entonces pueden haber dos escenarios. O la señora se dedicó a despilfarrar, porque también vamos a ver esa situación. ¿A qué te dedicaste a despilfarraste? Bueno, el señor se dedicó a despilfarrar y la señora ahorrar y compró 5 casas. Y entonces va a decir el señor, pues sí, pues me toco mi parte proporcional. No, pues vamos a ver si es cierto que tú en qué apoyaste, en qué contribuiste en la casa, ¿no? Porque si tu rol fue comprarte motos, irte de paseo, irte de viaje, comprarte ropa de marca, oye, pues eso no es una situación de desequilibrio económico, sino que tú también dispusiste de tu dinero de la mejor manera, pero que no quisiste ahorrar, ¿me explico? Y que no quisiste conformar un patrimonio. Entonces, no puede darse esa compensación. Tendremos que ver necesariamente ese desequilibrio, pero real, en apoyo entre los dos. ¿Me explico? Porque se supone que lo que se está justipreciando también es el apoyo mutuo que se dan, porque tienen un mismo objetivo, ¿no? Son esposos. ¿Me explico? Entonces, todo eso se toma en consideración. Claro, y bueno, seguramente sí, dice la licenciada Carmen, también aplica para el señor si la señora es la que tiene o adquirió más patrimonio. Sí, pues que puede darse que el señor puso todo a nombre de la señora, porque también puede darse ese supuesto, y la señora nunca trabajó. Sí, me queda claro que es una decisión del señor, pero al final del día, pues en este caso, sí tiene que haber un reparto equitativo de bienes, ¿me explico? Porque al final del día también, pues sí, ok, se reconoce el derecho de la señora a recibir parte de esos bienes y quedarse con ellos porque trabajó y se sobó el lomo cuidando a los hijos y haciendo las labores propias del hogar, pero también el señor salió a la calle y se subió el lomo y todo eso, y aparte de mantener toda la casa, adquirió esos bienes, ¿no? Entonces también tiene derecho a ese reparto equitativo. Pues ahí está la información. Digo, seguiríamos con preguntas con el maestro Jorge, pero serán motivo precisamente del desarrollo de la clase del día de mañana. Ya les he dejado ahí toda la información. Nos vemos mañana en este grupo de estudio en materia civil y familiar que dirige el maestro Jorge Sandoval para seguir platicando de este tema, pero sobre todo para que todos los que estemos dentro de la clase podamos aclarar este tipo de dudas que tenemos con el maestro Jorge. Pues mi querido maestro, pues nos vemos mañana a las 7 de la noche. Pues sí, los espero mañana en la merienda jurídica, ya saben, pueden tomar su chocolatito, su ponchecito, su tecito, con todo gusto, en la comodidad de su hogar, en la clase. ¿Sale? Pues nos vemos, maestra, Así mañana, es. hasta mañana. Muchísimas gracias, gracias a todos. Muchas gracias.